Amores que matan. Autoría de Patricia Faur. Primera parte. Adicción a las relaciones. 1. Una adicción sin sustancia. 3 cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Cita de Cobian Cadícamo, en Los Mareados. Me costó muchísimo darme cuenta de mi dependencia afectiva. Había estado en una unión conflictiva durante más de 25 años. Aún después de separarme de mi ex marido, me resistí durante algunos meses a admitirme a mí misma que esos intensos sentimientos que me angustiaban tanto eran más adictivos que amorosos. Sufría un profundo estado de depresión al terminar una relación de tantos años. De a poco pude ver que el vacío que experimentaba era un síndrome de abstinencia. Había tenido un matrimonio infeliz, pero igual me empeñé en hacerlo durar para que no se terminara. Testimonio anónimo. Podía pasarme noches enteras esperando ese llamado. Mi desesperación era tan grande que hubiera corrido como un adicto enloquecido a buscar mi dosis. La sola idea de pensar que ella podía abandonarme me atormentaba. Ella era mi droga. Hoy no tengo dudas. Este fue otro testimonio anónimo. Hablar de adicción al amor genera algunos equívocos. En primer lugar, porque deberíamos definir qué se entiende por amor en este caso. En segundo lugar, porque estamos hablando de una adicción de comportamiento, donde no existe una dependencia a una sustancia química. ¿De qué hablamos cuando hablamos de adicción? Existen muchas definiciones. Una de ellas dice que se es adicto a algo o a alguien cuando, a pesar de saber que una conducta o una sustancia es dañina para sí mismo, no se puede detener ni controlar la conducta o el consumo. En otras palabras, racionalmente existe un saber y una comprensión de que algo hace mal, pero aún así no se le puede detener. La voluntad fracasa y la compulsión gana la batalla. La compulsión es esa fuerza irresistible del deseo que empuja hacia algo y que no permite pensar. Es una respuesta de acción inmediata. Hay una tensión, un estímulo, y se busca eliminar esa tensión sin poder pensar si es bueno o es malo. Este proceso se acompaña de un mecanismo de defensa de nuestro aparato psíquico, la negación. A través de este mecanismo se elimina todo pensamiento indeseable que se interponga como obstáculo en la consecución de ese placer. Es como si todos los dispositivos se pusieran de acuerdo para que la persona no pueda decir no. En la adicción al amor, la sustancia, la droga, no es el verdadero amor. Se trata de la sustancia que provee la química del enamoramiento. Tampoco se es adicto a alguien en particular. Hoy es una persona, pero mañana podría ser otra. Lo verdaderamente adictivo es el anhelo y el ansia de ser amada. La maravillosa e irresistible sensación de hacer todo para el otro y que el otro sea todo para mí. Ahora bien, todas las relaciones amorosas o una gran mayoría comienzan de esta manera, con este periodo hipnótico que llamamos enamoramiento. En las relaciones sanas, este momento de pasión, romance y enamoramiento, que dura entre 6 meses y 2 años, declina naturalmente, ya que está muy ligado a la novedad. En su lugar va surgiendo un amor adulto, menos vertiginoso e intenso, pero más profundo. El golpe no pasa inadvertido para nadie. En cualquier pareja se escucha decir que ya no es todo como al principio. Pero ese amor narcisista deja espacio a una relación más verdadera con el otro. Ese otro seguirá siendo elegido a pesar de sus imperfecciones. Es entonces cuando surge la ternura, la amistad y un erotismo sereno.
Se trata de un vínculo en el que se puede crecer y proyectar. Predomina el compañerismo y la confianza. ¿Qué pasa entonces en las relaciones adictivas? No se puede salir de la etapa de enamoramiento. No hay pasaje a la etapa siguiente. La relación se queda estancada en una etapa de inmadurez que no abre paso a la calma y a la sobriedad. En muchos casos, las relaciones se terminan luego de la etapa de pasión inicial, cuando se van delineando las verdaderas identidades de los personajes. En estos casos, con pesar, se acepta que el otro no es lo que se esperaba, y el alejamiento se produce con tristeza y aceptación. Hay una mirada realista que permite darse cuenta de que han compartido un momento de las vidas, pero que, de aquí en más, si siguen juntos, se lastimarán. En la adicción al amor esto no ocurre. No existe tal mirada realista. Esta es reemplazada por un pensamiento mágico y una creencia de que él cambiará y todo volverá a ser como antes, como al principio. Y esta ilusión, esta promesa, es lo que marca el camino hacia la adicción. El otro no es el que ella quiere, tiene rasgos de personalidad o una vida que no acepta en absoluto. Sin embargo, niega esta realidad y se convence de que esto es transitorio porque alguna vez fue distinto y puede volver a serlo. Y la realidad es que el otro nunca fue diferente. La ilusión deforma la realidad en la fase inicial de enamoramiento. Además, en el inicio de un vínculo, todos juegan sus mejores cartas y ocultan aspectos que puedan desencantar al compañero. Por lo tanto, el otro nunca será el que nunca fue. Y este hombre real no le gusta. A este hombre no lo ama. De quien está enamorada es de una promesa de lo que al otro va a hacer cuando cambie. Quiere al de su imaginación, pero en este envase. Ya podemos vislumbrar los costos de semejante obstinación. Es por esto que en rigor deberíamos hablar de adicción al enamoramiento, ya que es esta sensación la que se intenta recrear en estos vínculos. Esa exaltación del inicio es la sensación buscada. Una sensación que, como en todas las demás adicciones, oculta otro dolor. Este estímulo en el inicio provoca placer, luego un corto periodo de placer ligado al dolor, y finalmente será la ilusión del placer y todo lo demás será dolor. Pues en el intento de recrear esa emoción perdida, los integrantes de la pareja se pelearán y reconciliarán una y otra vez para evocar en cada reencuentro ese instante inicial. Pero el desgaste y el dolor serán inevitables. La dificultad para aceptar lo perdido los llevará a perderlo todo. 1.2. Sin vos me muero, con vos también. En los vínculos adictivos se reproducen algunas de las características presentes en la dinámica de las demás adicciones. Por ejemplo, la obsesión. El pensamiento acerca de la relación lo invade todo. La relación y el otro pasan a ser el centro de la vida de una manera constante y patológica. La necesidad es tan intensa y el miedo a perderlo es tan grande que toda la energía está focalizada en la relación. Todas las demás áreas de la vida, el trabajo, la familia, estudios, amigos, pierden interés. Son periodos de descontrol y desatención, ya que todo el foco está puesto en el otro. Los pensamientos intrusivos y rumiantes no pueden parar. ¿Me llamará o no me llamará? ¿Se habrá desilusionado luego de nuestro último encuentro? ¿Volverá con su ex? ¿Me abandonará? Control. El control de la relación y de la vida y movimientos del otro es agotador. La relación está bajo el microscopio. Se la estudia, se la analiza, se lee en libros, se consultan terapeutas, brujos y astrólogos para predecir su futuro. Se autocontrola, o eso cree,
para que el otro no se escape, no se asuste, no se frustre. También es común en esta etapa recurrir a sustancias para calmar el estado de ansiedad. Esto genera un cuadro a veces de adicciones cruzadas. Los tranquilizantes, la comida y la nicotina suelen ser las más comunes. Tolerancia. Así como en el alcoholismo o en otras adicciones, se define como tolerancia al aumento de la dosis para lograr el mismo efecto. En estos casos lo que va aumentando es la tolerancia al dolor emocional. Aquello que al principio se pensó que no iba a ser tolerado y que parecía un límite incuestionable, es ahora puesto en cuestión. Se ha naturalizado. Si al principio le parecía imposible disculpar una mentira, una ausencia o un engaño, ahora se dice que es la última vez, que no es tan grave, que ya se corregirá con el tiempo. Hay una suerte de sobreadaptación donde los registros emocionales internos como la incomodidad, el malestar, el dolor o el enojo son borrados. En cambio, aparecen justificaciones o también racionalizaciones para poder soportar episodios que de otro modo podrían conducir al fin de la relación. Cada vez se necesitan más pruebas y demostraciones de amor a la vez que el otro es cada vez más esquivo y distante. Empieza a aparecer la sensación de que nada es suficiente. Abstinencia. Frente a la posibilidad de ruptura aparecen síntomas de abstinencia. Intensa angustia, ataques de pánico, insomnio, pérdida del apetito. Todo esto lleva a que se haga cualquier cosa con tal de que la relación no se termine. Cualquier cosa que haya que soportar, aun a riesgo de ir en contra la propia dignidad. Es mejor que la soledad o la dolorosa idea de que el compañero elija a otra persona. Nos preguntamos qué es lo que determina que algunas personas se retiren de una relación cuando ven que no funciona y otras, en cambio, se aferren desesperadamente y avancen haciendo caso omiso de todas las señales de alerta. La pasión, el enamoramiento, el romance, la química de la atracción sexual son poderosas. Tenemos sobrados testimonios de ello. La poesía, la música, el cine, la historia, la mitología, todos ellos nos cuentan de amantes idílicos absortos en este momento hipnótico. Las historias de Hollywood solo se tejen en esa instancia. Una película que cuente del amor sereno no tiene marketing. Lo que se cuenta es que el amor maduro solo se da entre personas de avanzada edad. Supongo que es porque el imaginario colectivo las ve como asexuadas. O bien en esas parejas donde la protagonista se queda con el premio consuelo, un hombre poco agraciado pero buen tipo, que está en las buenas y en las malas. No es como el galán principal, un seductor, atractivo y mujeriego, que la hace volar por las alturas o descender a los infiernos en cuestión de minutos. La vitalidad, el desenfreno y la intensidad del enamoramiento resultan más cinematográficas que la calma y la serenidad del amor. Para muchas personas el dolor por las pérdidas que han sufrido en sus vidas o por las cosas que no han podido realizar son muy difíciles de afrontar. Cuando la realidad se vuelve intolerable, estas personas recurren a una variedad de mecanismos para atravesar esta situación. Estos abarcan un abanico que va desde las conductas más sanas como la elaboración normal de un duelo hasta las más patológicas como el apego excesivo a lo perdido y la dificultad de resolver el duelo y avanzar hacia un nuevo proyecto. Una de las formas, peligrosas sin duda, de transitar el dolor cuando resulta insoportable es anestesiarlo. Las adicciones tendrían esta finalidad. Producen una gratificación inmediata y proporcionan un efímero alivio que refuerza una sensación ilusoria de bienestar. Es por ello que se repite la ingesta o el comportamiento una y otra vez. Como hemos dicho, en las relaciones adictivas, la droga es la pasión misma con todo su efecto de enajenación y borrachera. Es poco relevante de quién se está enamorado. Lo importante es el alivio transitorio del dolor.
Es como si por un tiempo existiera una tregua y la persona se olvidara de ser quien es y de las frustraciones de su vida. La ebriedad de este estado le provee a quien lo vive una sensación de completud, como pocas veces se experimenta en la vida. En aquellas personas que poseen una buena autoestima, una identidad bien definida y un autoconcepto positivo, los signos de declive de este estado o de la inconveniencia de la relación producen un alejamiento natural de la misma. Aun con los fuegos encendidos de la pasión, son capaces de reaccionar frente al maltrato emocional, al desaire o al amor no correspondido. No interpretan los celos enfermizos y la posesión como amor, y las actitudes obsesivas las espantan. Tienen claro que son dignas de ser amadas y merecedoras del buen amor, y, aunque con tristeza, se apartan al ver que su enamorado les miente o es inadecuado de alguna manera. Algunas mujeres podrán involucrarse con un hombre casado, distante o esquivo al compromiso, pero a poco de andar sentirán que no vale la pena seguir apostando a una relación que solo las conduce al desamor o al dolor. Por cierto, estas no son las mujeres de quienes nos ocupamos en este libro. Las mujeres que quedan atrapadas en un vínculo adictivo no son precisamente ingenuas, poco lúcidas o incapaces. Todo lo contrario. Una de las integrantes de los grupos de autoayuda que coordino exclamó con sorpresa al entrar al salón de reunión por primera vez: Perdón, creo que me equivoqué de grupo. Cuando le dijimos que estaba en el lugar correcto, nos confesó que jamás imaginó que las mujeres que elegían tan mal sus relaciones y sufrían por amor pudieran ser jóvenes, inteligentes y bellas. Este es el grado que había alcanzado su propia desvalorización. Cuando nos adentramos en sus historias, aprendemos que son sobrevivientes. En todas ellas hay un pasado oscuro, una infancia dura, una familia cuyos padres tuvieron gran dificultad para cumplir con eficiencia su función parental. En sus historias hay mucho dolor. Ellas han sido las madres de sus padres, de sus hermanos, de sí mismas. Han tenido que emplear todas sus fuerzas, su creatividad y su ingenio para sobrevivir. Cuando en una familia no se pueden cubrir las necesidades emocionales básicas, se crece con hambre de amor. La necesidad los hace esclavos y no les permite elegir. Las relaciones adictivas se fundan en esa necesidad y no en la elección. Puede ocurrir que en esa familia alguno de los padres o ambos haya sido inmaduro o distante, que haya existido un abandono, una enfermedad adictiva o alguna otra circunstancia que les haya impedido poder hacerse cargo de los niños. O bien, alguno de los hermanos, como habitualmente sucede, ocupó el centro de la escena con algún problema relevante y la futura dependiente tuvo que salir al rescate. No solo las necesidades emocionales insatisfechas proveen el caldo de cultivo necesario para establecer vínculos adictivos en la vida adulta. En algunos casos, lo que vemos son padres que no han podido generar en sus hijos la confianza como para ser independientes y cortar ese vínculo simbiótico. La separación de los padres y el ingreso al mundo adulto se transformaron entonces en un asunto traumático. El mundo exterior comenzó a ser percibido como amenazante y peligroso. Lo cierto es que estas niñas aprendieron desde temprano que para sobrevivir y ser queridas tendrían mucho por hacer. La primera regla era satisfacer a todo el mundo para ser agradables y aceptadas. Ser complacientes, buenas alumnas, simpáticas, generosas, dispuestas, incansables. De este modo se asegurarían un lugar en el mundo. De lo contrario, correrían el riesgo de transitar por la vida siendo transparentes y ya no podían permitirse más ausencia. La exigencia y un parámetro parecido a la perfección serían sus características sobresalientes. El guión de sus vidas decía: sé perfecta, de lo contrario, nadie te amará. La acción también resulta ser un poderoso anestésico para el dolor.
Cuando una persona hace sin parar, está un poco más libre de pensamientos torturantes. Para estas mujeres, la acción se convirtió en su estandarte. Perfilaban así el camino para ser supermujeres. Ellas habían aprendido que tendrían que tener muchas cosas para dar, pero nadie les había enseñado a recibir. No sabían que si daban en exceso para comprar el amor de un hombre, encontrarían del otro lado un amante mezquino, con poca o ninguna capacidad para dar. Se sentían incómodas cuando recibían amor. Esto las dejaba en deuda. Valoraban en exceso lo que recibían y minimizaban lo que daban. Se acostumbraron a abastecer y a autoabastecerse. De esta forma no tenían que ponerse en contacto con el dolor que les ocasionaba ese enorme vacío emocional, esa carencia tan primaria y desgarradora que les cortaba el aliento. Pero sus éxitos no alcanzaban para hacerlas sentirse mejor, sin duda que no. La autoestima se construye desde adentro hacia afuera, y no a la inversa. Los halagos, los elogios y los aplausos son una caricia para el ego, pero no alcanza. Cuando una persona crece deshabitada de sí misma, todo en su interior resuena como un eco sordo en el vacío. Es solo maquillaje. No sabe quién es, no sabe qué quiere, solo sabe lo que, entre comillas, tiene que hacer. Cuando se detiene por un instante, es como si viera ante sí los escombros que deja un viento huracanado. Entonces sigue adelante y sabe que no deberá parar si no quiere contemplar sus propios fantasmas. Nunca aprendió a confiar en sus propias percepciones. Como siempre le dijeron que estaba equivocada y que lo que veía no era cierto, creció sin darle importancia a su verdadera intuición, aquella que hubiera podido salvarla de tantos peligros. Cuando era pequeña, su padre llegaba a casa de mal humor. Se quedaba en silencio, ensimismado, o le gritaba a su madre. ¿Por qué están peleados?, preguntaba la niña. ¿Quién dijo que estamos peleados? Déjate de inventar cosas y anda a hacer tus tareas, respondía la madre. No, lo que veo no es verdad, aprendía la niña. Debe ser un error. No quiero que se enojen conmigo, así que mejor me callo y les obedezco. Es así como fue creciendo sin saber quién era en realidad. Su identidad le era dictada desde afuera. Eran los demás los que le decían quién era. Es por eso que todo el tiempo necesitaba de los otros, pues sin ellos no era nadie. Y en verdad con ellos tampoco, solo que la relación con el otro le daba la sensación de estar a salvo. El otro le proporcionaba un bienestar parecido a aquel de haber sentido que se llega a casa luego de haber atravesado el desierto. En esa extraña paradoja del inconsciente, ella buscará lo que no tuvo y solo encontrará lo que tuvo, pues irá por el mismo camino que conoce. Le resultarán familiares y atractivos los hombres con quienes siente el anhelo de ser amada, y no el amor mismo. Y en ese eterno juego de espejos que es la ilusión amorosa, tendrá verdadero horror de desprenderse de alguien al ver que no funciona, porque lo que pierde no es al otro, sino a la ilusión de lo que tendría con ese otro. Duelo imposible. No se puede perder lo que nunca se ha tenido. Las familias comúnmente llamadas disfuncionales, es decir, donde no se cumple correctamente la función, están en el origen de esta manera nociva de relacionarse. Se me dirá que no existe una familia que sea funcional. Yo pienso que sí. No me refiero a familias perfectas que, por otra parte, serían bastante generadoras de enfermedad, sino a familias en las que existe más intimidad emocional. La intimidad emocional es la capacidad de expresar lo que verdaderamente se siente. Es la comunicación franca, abierta, directa y genuina con el otro. En todas las familias hay problemas. Es la manera de afrontar y hablar de esos problemas lo que las hace más sanas y confiables. Cuando en un grupo familiar un niño aprende a ser escuchado, a ser creíble y se da cuenta de que no hay secretos de los que le esté prohibido hablar, crece con confianza y seguridad en sí mismo. La misma seguridad que más tarde le proporcionará
autonomía para salir al mundo exterior. Por el contrario, existen familias rígidas que utilizan todos los dispositivos a su alcance para negar la realidad que les resulta intolerable, como si ser vulnerables fuera una mala palabra. En realidad ocurre todo lo contrario. Permitirnos la vulnerabilidad es aceptar nuestra misma condición de humanos. Es importante aceptar que somos falibles y que la vida no es tan perfecta y prolija. Hay familias en las que se acepta que hay problemas que habrá que atravesar y sostener. Dentro de esos esquemas familiares estereotipados resulta muy difícil vincularse sanamente. Los roles están fijos y no hay posibilidad de salirse del libreto asignado. Las mujeres que crecen en estas condiciones sufren un verdadero proceso de alexitimia, es decir, de incapacidad para registrar y expresar sus propios sentimientos. No están en contacto consigo mismas. Saben muy bien, en cambio, qué es lo que el otro con quien se relacionan quiere o necesita. Han aprendido que deben mirar hacia afuera para ser las campeonas en satisfacer necesidades ajenas. Son las geishas de las relaciones. En muchas parejas sorprende ver hasta qué punto las mujeres han vivido pendientes del otro. Conocen hasta el último detalle de sus movimientos, sus gestos, la ropa que les gusta, sus inquietudes, sus temores, sus obsesiones, su comida preferida. Pero en cambio, cuando se les pregunta por sus propias necesidades e intereses, se dan cuenta de que nunca se habían detenido a pensarlo. Son autómatas del deseo del otro, como poseídas por una fuerza extraña que empuja su mirada en esa dirección. Mirarse a sí mismas es una tarea aún desconocida para ellas. Último round. Alicia Muñiz y Carlos Monzón. Fue un caso emblemático de violencia familiar en la Argentina. La muerte de Alicia Muñiz no solo hizo correr ríos de tinta sobre la mujer golpeada, sino que tuvo consecuencias en una sociedad adormecida que naturalizaba el maltrato y cubría con un manto de sospecha a la víctima. Algo habrá hecho. En una sociedad donde la víctima es investigada y donde la violencia emocional y física se sustenta en la malintencionada lectura del masoquismo femenino, no era raro escuchar decir: a ella le debe gustar que le peguen, si no, seguiría. O, si solo le pegó una cachetada. O, ella sabe cómo hacerlo enojar. Carlos Monzón, todo un ícono del macho argentino, campeón mundial de boxeo, atractivo, seductor, millonario, con una mezcla de aspecto tierno y salvaje, resultaba irresistible para muchas mujeres. En el cuadrilátero no tenía rival. En la vida fue su peor enemigo. Retirado del boxeo, se casó en segundas nupcias con la modelo Alicia Muñiz. Tuvieron un hijo y todo prometía un futuro sereno y feliz. La mañana del 14 de febrero de 1988, todo el país quedó petrificado por la noticia que llegaba desde Mar del Plata. En la casa donde se hospedaban mientras su hijo dormía, la pareja tuvo una fuerte discusión que culminó cuando Alicia cae desde un balcón y muere. El único testigo del caso, el cartonero Báez, relató la manera en que Monzón golpeó y empujó a su esposa. En el juicio televisado y seguido por millones de espectadores, fue condenado a 11 años de prisión. La última piña de su vida la recibió en un accidente automovilístico a los 52 años en enero de 1995.